Saludos mis muy queridos hermanos, continuando con esta serie de entrega de videos en los que hemos añadido este formato precisamente para, como les comenté en el video anterior, complementar o darles un poco más de luces a las inquietudes que ustedes tienen de acuerdo a los textos que van revisando, que van preparando, que van generando la discusión, el foro, que es lo correcto, precisamente en las sesiones capitulares en sus encuentros para los trabajos templarios. Que por cierto, les vuelvo a felicitar por esa, por esa fuerza de voluntad, por ese empuje que tienen que seguir demostrando, porque en el Sendero Templario solo ustedes son los únicos que se van a demostrar el temple que llevan internamente. Pues bien, como el título lo dice, voy a hacer una breve explicación y ampliación también de lo que es el oficio templario. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que nosotros no tenemos el rito templario como tal. Recuerden siempre que el rito templario, cuando hablan del rito templario, es una de las formas masónicas que existe en el mundo de nuestros queridos hermanos masónicos. Por cierto que todos sus ritos son excepcionales, indudablemente. Lo que nosotros ponemos en práctica siempre es el oficio templario. El oficio templario está compuesto por algunos ritos, rituales, ceremonias específicas que las vamos clasificando desde las exotéricas, que están formadas por códigos de caballería, por ejemplo, hasta las esotéricas herméticas, que son formulismos espirituales de alta magia. ¿Por qué es esto? Porque, como les digo, que ya hemos conversado de esto en varias ocasiones, nosotros pretendemos ser dignos, responsables y herederos de un linaje esotérico que viene desde la noche de los tiempos y que se llama la tradición primordial. Esa tradición perenne que está semillada también o se quedó resguardada en lo que va a ser el oficio templario con los hermanos esenios. Recuerden que los hermanos esenios forman esta congregación que no era exclusivamente hebrea judía, no, estaba formada también por migrantes de Egipto, persas, antiguos cananeos que vienen a ser hebreos y también caldeos de la magia persa, egipcios sobre todo, y que reúnen a los adeptos y los iniciados en todas las artes espirituales, mucho más allá de la religiosidad como tal, pero que en dicha congregación se pretende reavivar nuevamente el espíritu de la tradición perenne. Esa tradición primordial que va a quedar sembrada en lo que conocemos después del movimiento cristiano primitivo, el cristianismo primitivo, que es el esoterismo cristiano. Y como ya hemos conversado, ese esoterismo cristiano va a quedar resguardado también en otras ramas, todas las que conocemos. Entonces, nuestro oficio templario está formado por varias fórmulas que no es un sincretismo de todas las sabidurías ancestrales. Yo he escuchado a muchos hermanos tener esta confusión. No es un sincretismo. El sincretismo es coger de acá, coger de allá y comenzar a darle una nueva forma. Nuestro oficio templario no tiene nada que ver con eso. Es al revés. Nosotros demostramos en el ejercicio que todas las ritualísticas en la actualidad, todo lo que tenga que ver con los procedimientos iniciáticos, cualquier ritual que sea, proviene de lo que la Orden del Temple en el medioevo volvió a restaurar, la tradición primordial. Entonces, todos los hermanos versados en otros ritos encuentran similitudes y vamos a encontrar similitudes de nuestro rito en la misma Iglesia Católica, en los rituales ortodoxos, en los rituales cristianos primitivos, en el gnosticismo, en ciertos movimientos metafísicos también, en movimientos cristianos, iglesias cristianas, ramas cristianas, en la francmasonería, en los hermanos Rosacruces, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar esas similitudes, pero no es porque el temple sincretizó o hizo un sincretismo. Nosotros, como les repito, históricamente demostramos que es al revés, es decir, toda esa dispersión nace de una misma fuente que es la tradición primordial.
¿Qué quiere decir? Que ni siquiera el temple es el dueño absoluto y legítimo, exclusivo del oficio templario como tal. Porque los antiguos alquimistas sugerían que el oficio templario tiene que ser de dominio del mundo entero, pero cuando la humanidad ya tenga otro nivel de conciencia. Esa es parte también de una misión específica que nosotros tenemos. Entonces, ese oficio templario está formado por algunas fórmulas que se van haciendo más complejas en la experiencia ya del operador, le vamos a llamar el operador u oficiante. Cuando un hermano templario ha entendido la formulación y entiende que nuestro ceremonial ritualístico va mucho más allá de la solemnidad del ceremonial como tal, y va y se eleva a los planos espirituales y sutiles, entonces vamos entendiendo cómo funciona la energía concentrada en lo que nosotros llamamos en primera instancia el egregor terrestre y luego el egregor supraterrestre. Y ese es el paso o puente o bisagra para entrar a lo que es la comprensión ya de los mundos superiores sutiles, planos sutiles, mundos espirituales, etc., como se le denomina en distintas ramas. ¿Sí? Como quiera que sea, lo que nosotros procuramos es que nuestros adeptos y nuestros iniciados desde el inicio vayan entendiendo y en la experiencia alcanzando esa comprensión absoluta acerca de lo que es la formulación como tal. Como base nosotros tenemos el rito del pan y del vino. Ese sí es un rito, el rito del pan y del vino. Y el rito del pan y del vino se le encuentran absolutamente todos los misticismos y todos los componentes iniciáticos y escuelas esotéricas, porque es el sumum, en realidad, de lo que va a representar esotérica y espiritualmente el rito del pan y del vino, que no es solo el compartir las especies como tal, es decir, trasciende de un ágape frugal y ágape fraterno, trasciende a movimientos cósmicos universales que demandan altísima comprensión en cuanto a nuestro proceso alquímico y la responsabilidad que tenemos con esa alquimia del planeta por un lado y universal por el otro lado. Entonces todo eso se va uniendo en lo que es una misión espiritual como tal. Esa misión espiritual obviamente nos hace comprender a nosotros todas las religiones y vamos intronizando o haciéndole más nuestro el oficio templario en la medida de esa comprensión. De ahí porque nosotros repartimos un mismo manual a todos los grados porque es indistinto del grado, ¿sí? Es indistinto del grado. Ya en cada grado se van dando especificaciones muy puntuales de acuerdo a la experiencia de los hermanos y también de acuerdo a los pasajes iniciáticos. Recuerden ustedes que nosotros tenemos 4 pasajes iniciáticos. Epifanía del 21 de diciembre al 6 de enero. Pascua, Viernes Santo, es el único que no tiene fecha fija. San Juan del 21 de junio al 24 de junio, que es el día propiamente dicho. Y el 29 de septiembre el pasaje de San Miguel. Estos 4 pasajes son pasajes alquímicos templarios, como todos ustedes ya lo van entendiendo de mejor manera, y sí están ligados a los 4 giros planetarios, los 4 giros planetarios que ya conocemos, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, ¿sí? Es decir, los giros planetarios no son los movimientos más importantes dentro de lo que es la alquimia como tal, y por eso tenemos esos 4 pasajes. Esos 4 pasajes siempre han sido evidenciados como movimientos alquímicos del alma en ese aspecto, entonces siempre han estado marcados. Nuestros hermanos del Resurgimiento lo que hicieron fue reconfirmarles para una mejor comprensión, ¿sí? Y desligarles un poco también de los 4 giros planetarios para que no se los confunda. Entonces no es que estén apartados totalmente, pero hay que entender la diferencia entre el uno y el otro. La estación alquímica y el giro planetario o el movimiento astronómico. Entonces, ese esoterismo lo vamos comprendiendo también a través del oficio templario. Entonces, efectivamente, en los grados, el grado va demostrando ya mayor experiencia también en el movimiento, porque tenemos una gestualización templaria, son los movimientos que tenemos que hacer correctamente en el altar, son movimientos energéticos a la final, y que van marcando la pauta también para una mayor comprensión
y que se amplíe ese entendimiento acerca de lo que nosotros estamos haciendo energéticamente, espiritualmente, ¿sí? Entonces, ese es el oficio templario como tal. Ahora, tampoco es que una persona que tenga nuestros manuales y que haya accedido a nuestra información, no pasa nada si se pone a practicar, porque lo importante es primero la comprensión para sintonizar en la vibración de esta energía. Segundo, la fuerza que nosotros impregnamos e imponemos con nuestra fe, con nuestra esperanza y con nuestro amor. Entonces, esos son los elementos que también se van sintonizando y van generando ese componente final que es la ritualística como tal. Y luego vamos entendiendo ya la magia ceremonial, la magia ritualística, la magia religiosa que también aplica, y el operante y el oficiante con esa experiencia obviamente va enriqueciéndose y adquiriendo más conocimiento, obviamente aplicando con sabiduría ese conocimiento, entendiendo de mejor manera la ritualística. Entonces, si bien es cierto, nosotros, yo personalmente y los hermanos que están autorizados, entregamos un manual, ese manual es para todos. Por grados vamos clasificando ya la práctica como tal, y ya los hermanos que son autorizados, capellanes, priores, etcétera, van estructurando un ritual específico de acuerdo al pasaje. Para fines pedagógicos, no hay problema que el manual que yo reparto a todos, que se llame Liber Ritualis o Liber Ritualia, sea de uso de todos los grados, porque es por pedagogía, es aprender a aplicarlo y luego ir entendiéndolo también en nuestra conexión espiritual con el movimiento, con el momento, con la experiencia. Entonces ahí entra en juego otros dos elementos muy claves, que son la teología templaria para entender ese magisterio templario. Entonces acuérdense que nosotros somos una orden espiritual esotérica iniciática. Obviamente internamente tenemos el orden caballeresco, pero nosotros estamos basados en el orden sacerdotal de Melquisedec. Por tanto, todos nuestros hermanos tienen que alcanzar ese nivel. Es un nivel de conocimiento, de práctica también. Es un nivel muy esotérico y que se lo va entendiendo en el ejercicio del oficio templario. Entonces, todos nosotros estamos destinados a ser oficiantes en nuestros altares para manejar correctamente la ritualística. Y ahí se va conformando ya distintos movimientos solemnes ceremoniales, unos exotéricos, otros esotéricos. Los exotéricos son más caballerescos, muy solemnes, y los esotéricos herméticos ya contienen alta magia, la teurgia, y para ello es preciso también irnos formando para ir entendiendo la diferencia de los unos y los otros, cuándo se aplican los otros, por qué se aplican los otros, etc. Entonces, eso es con respecto al oficio templario. Como les digo, es la llave para entender la tradición primordial, es decir, el rito, el proceso iniciático alquímico del alma más antiguo que existe en este planeta, tal como se configuró desde la creación, en la medida de irnos entendiendo nosotros también cómo opera nuestra alma en este ejercicio, qué es lo que está haciendo, cómo identificar nuestra misión puntual espiritual, esa gran responsabilidad que tenemos dentro de esa misión colectiva e individualmente, y eso nos va generando mayor experiencia, y obviamente esa experiencia nos genera mayor conocimiento. Y la sabiduría está en aplicar ese conocimiento ya en la vida diaria, no solo en el momento de hacer la ritualística como tal, sino que eso se traspola a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que proyectar esa fuerza, porque como templarios, hay que decirlo, nos caracterizamos por esa fuerza energética que debe proyectarse, que es la que ayuda incluso a las personas a nuestro alrededor. Esa es nuestra principal labor de humanidad que nosotros tenemos como amor a la humanidad en sí, en aportar esa fuerza energética que también va a ayudar a que la gente a nuestro alrededor se nutra de esa fuerza energética y se proyecte espiritualmente también, tal vez más inconsciente, tal vez más consciente, dependiendo del grado de nuestros hermanos profanos, pero siempre nosotros basándonos en la entrega y haciéndolo con amor. Entonces, ese es básicamente el oficio templario, mis queridos hermanos. Vamos, cada uno en su grado va a ir
experimentando. No hay mezclas, en realidad, ya cuando ustedes vayan viendo en los otros grados se van entregando otras fórmulas, el ritual como tal va evolucionando porque se va entendiendo, entonces comienza a configurarse el altar. El altar nunca va a ser el mismo, es decir, van configurándose los elementos y vamos entendiendo por qué potencias, qué entidades, qué claves ritualísticas, qué conexiones espirituales, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso. Entonces, en fin, ese es el oficio templario y con eso comenzamos con nuestros manuales básicos para que los hermanos vayan entendiendo de mejor manera. Y esas son las prácticas. En realidad, las sesiones capitulares están enfocadas en entender ese ejercicio ritualístico. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tengo que ser enfático en esto. Toda la información clave, lo esotérico, lo verdaderamente que hay que rescatar, está codificado en la ritualística. Entendiendo la ritualística, vamos a entender cosmológicamente la información que tiene ahí, se va a abrir nuestra cosmogonía, nuestro mental y nuestro emocional también se abre, se amplía nuestra conciencia y vamos generando una experiencia que muchas veces es hasta difícil de explicarla, difícil de compartirla o difícil de hacer que se entienda, pero eso nos nutre a nosotros y eso se refleja en que tenemos que demostrar que trabajamos por ser mejores seres humanos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con los errores que tenemos, porque somos seres humanos y siempre estamos cargados más de errores, por ejemplo, que de virtudes, ¿sí? Así que como templarios, a nosotros personalmente a mí me gusta conversar con gente que habla de sus errores que hay que corregir, más que jactarse de las virtudes que podamos tener, porque ese es el trabajo, y ese es el trabajo que tenemos nosotros como templarios de evidenciar que efectivamente estamos trabajando por una mejor humanidad. Pero eso parte de comprenderse uno mismo, entenderse uno mismo, y luego viene ya todo ese proceso alquímico que lo vamos viendo en el sendero como tal. Así que sigan trabajando, mis queridos hermanos, a todas las personas que nos ven, que se animen también a entrar a nuestro proceso iniciático, bienvenidos, ya conocen todos los datos y la información para hacer el contacto necesario. Nosotros estamos con las puertas abiertas y nuestro corazón también abierto hacia toda esta experiencia. Un fuerte abrazo a todos ustedes, nos vemos en la siguiente entrega.